Tardes a todos. Buenas tardes a todos, jóvenes. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra siguiente sesión de este diplomado. Voy a compartirles mi pantalla para poder iniciar con esta charla de la tarde. Permítanme. Ok. Bueno, creo que ahí pues muchos de ustedes pueden estar visualizando ya mi pantalla. ¿Eso es correcto? Les agradeceré, esta vez no vamos a usar Perdic, pero en el chat pues va a ser como que el medio donde vamos a estar contestando. ¿Les parece? Gracias, Araceli. Esperamos que puedas resolver tu problema con el audio para que puedas escuchar la sesión del día de hoy. Los demás ya todos pueden visualizar mi pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, el día de hoy, como les había mencionado, en relación al módulo del diplomado, pues vamos a, como son 3 sesiones, yo establecí, dividí algunas temáticas para hablar sobre la innovación educativa. El día de hoy vamos a platicar un poquito más sobre las tendencias que existen en innovación educativa. Obviamente no vamos a iniciar de lleno así, sin antes retomar algo de lo que vimos en la sesión anterior. Y un antes que vimos en la sesión anterior, pues definitivamente fue el concepto de innovación educativa. Recordemos, de acuerdo a lo que nos plantea la UNESCO, quedamos que la innovación educativa era un acto deliberado pero también planificado, que buscaba solucionar problemáticas, que buscamos con la solución a estas problemáticas, pues mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. En este sentido, se busca, a partir de la innovación educativa, la transformación de un paradigma tradicionalista en donde el docente era el que transmitía los conocimientos a los estudiantes, quienes jugaban un papel pasivo para solo estar recibiendo. Con la innovación educativa buscamos cambiar este paradigma y pasar para nuevos paradigmas, ¿no? La innovación educativa, de acuerdo a este concepto de la UNESCO, recordemos que nos implica que eso que yo haga como un cambio, que eso que yo planifique para resolver una problemática, que realmente trascienda en el conocimiento de los estudiantes, lo cual significa que los estudiantes adquieran conocimientos más significativos. Y ello, de acuerdo al concepto, nos dice que hay que pasar del aprendizaje pasivo a un aprendizaje en interacción, que se construya entre todos. Entonces, parte de estos conceptos los vamos a seguir retomando porque aún y cuando hablemos de tendencias en innovación educativa, vamos a seguir viendo presentes algunos de estos conceptos desde lo que es el aprendizaje significativo, desde lo que es la calidad, desde lo que es la colaboración o el trabajo en colaboración entre estudiantes. Entonces, el siguiente otro concepto que habíamos revisado de Murillo era de que la innovación educativa pues implicaba la implementación de un cambio significativo en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que en lo que revisamos en la sesión pasada hablábamos de que no va a haber o no podríamos hablar de que hay una innovación educativa si no hay un cambio. O sea, debe de haber un cambio significativo, un cambio notorio, ¿no? Incluso hablábamos de que la innovación educativa nos podría llevar un proceso porque lleva varias etapas. Debe incorporar un cambio en los materiales que solíamos utilizar o en los métodos que yo suelo utilizar o incluso en los contenidos o la manera en que yo abordo los contenidos que pretendo enseñar, ¿no? Y bueno, también señala el cambio en los contextos implicados en la enseñanza. Contempla, hablábamos de diversos aspectos, referíamos al hecho de que la innovación educativa no necesariamente o no significa que para que haya innovación educativa tengo que usar necesariamente la tecnología. La tecnología puede ser un medio, pero también la diversificación que yo haga de la didáctica que yo aplique en el aula, de la pedagogía con la que yo trabaje una clase, de los procesos con los que yo lleve a cabo una planeación, incluso de las personas a las que yo involucre, el contemplar todos estos aspectos me pueden llevar a generar innovación educativa, ¿sale? Entonces, esto lo retomo, lo comento,
para que como que nos regresemos, qué fue lo que vimos la clase anterior, y bueno, para entrar en un momento más de lleno, a, bueno, y ahora, ¿qué es lo nuevo, no? ¿Qué hay de nuevo en innovación educativa? ¿Cuáles son las tendencias? Entonces, para cerrar en relación a los conceptos o lo que platicamos en la sesión anterior, de una manera muy simplificada, traigo lo que son pues las características. Las características en términos generales de la innovación educativa definitivamente eran, acuérdense, eran usar pedagogías centradas en el estudiante. O sea, lo más importante en la innovación educativa es que el alumno aprenda. No es tanto que el docente le transmita los conocimientos y él solo memorice, sino que el alumno comprenda. La pedagogía centrada en el estudiante implica que todo lo que yo pueda planear de actividades o toda la didáctica que yo pueda pensar o esa innovación en la que yo pretenda implementar en el aula es centrado en buscar que mi alumno aprenda y que el aprendizaje que adquiera que sea realmente significativo, lo cual significa que lo pueda comprender y a su vez lo pueda aplicar en su vida diaria. Una característica más, hablábamos, sí, la innovación educativa, dado que se va cambiando de acuerdo al momento, al contexto en el que se esté viviendo, hoy en día la innovación educativa, pues sí, estamos viviendo en un mundo lleno de tecnología, hay tecnología todo el tiempo. Entonces, en este sentido, una característica de la innovación educativa que pudiéramos implementar va a integrar las TIC, pero lo repito, en formas que apoyen el objetivo de aprendizaje, no como el punto central a partir del cual se va a enseñar, o sea, no como un objetivo en sí mismo, o sea, son un apoyo del docente y hago alusión a las TIC, a las tecnologías de información y comunicación en este momento. ¿Por qué? Por lo que hablábamos en la sesión pasada. Hablar de innovación educativa va a significar que nos vamos a adaptar a las necesidades del momento, a lo que hay en el momento actual, y hablábamos tiempo atrás cómo fue cambiando, cómo se fue innovando en el ámbito educativo, primero cambiando la parte tradicionalista de la forma de enseñanza a actividades un poquito más en donde se incluía más a los estudiantes, se les llevaba más hacia la reflexión y poco a poco se fue haciendo uso de lo que en su momento fue existiendo, ¿no? Como recursos del docente para tratar de hacer una pedagogía diferente. Una característica más en relación a lo que es la innovación educativa, referíamos al hecho de que requiere de la investigación. O sea, necesitamos como docentes siempre estar investigando, o sea, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo puedo enseñar a mi grupo, que a lo mejor tengo alumnos con algunas necesidades educativas especiales? ¿Cómo puedo ser innovadora con ellos? ¿O cómo puedo, de hecho, buscar una forma diferente de enseñarles? Porque yo noto que mis alumnos ya se aburren o no me ponen tanta atención o no estoy logrando que se apropien de los aprendizajes que pretendo lograr en ellos. Entonces, esto nos implica, así como docentes, que si pretendemos hacer innovación educativa, debemos de accionar. O sea, no nada más investigo, sino que aparte de lo que investigo, lo tengo que aplicar. Por eso es la acción. Y requiere, sí, también un trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque algo de lo que hablábamos en la sesión pasada, hablando de innovación educativa, es no se debe de quedar en solo el docente o no se debe de quedar en nada más lo hago yo sola. La innovación educativa requiere de varios actores. No puede haber innovación educativa solo en el docente. Debe de haber participación docente, alumnos, puede haber participación docente, alumnos, otros profesores, puede haber participación docente, alumnos, profesores, directivos, porque se presenta un proyecto de innovación educativa que se lleve a cabo en alguna institución. Por eso es que se dice que requiere de un trabajo colaborativo de parte de todos los que van a participar en esa innovación, pero también va a requerir de una variedad de estrategias didácticas. Y repito, no porque voy a variar mis estrategias didácticas significa que las TICs no las puede incluir. Claro que sí. Acuérdense, nos tenemos que ir adaptando de acuerdo al momento en que estamos viviendo y el contexto y las necesidades que nosotros estamos observando como docentes. Entonces, son varios puntos claves que no debemos de perder de vista cuando hablamos o pensamos en hacer innovación educativa. Un punto adicional es otra característica de la innovación, de cuando hacemos innovación educativa, sin lugar a dudas, es el compromiso que nosotros como docentes podamos asumir. ¿Para qué?
para dar continuidad a esa innovación. O sea, no se trata de que solo voy a innovar de acuerdo a mi idea, solo un día voy a hacer algo diferente para lograr un aprendizaje. Recordemos, para que se logren los aprendizajes significativos en los alumnos y aún en nosotros, no los logramos en un día o no nos logramos en media hora de una actividad. Necesitamos que sea un proceso gradual. Poco a poco vamos a ir nosotros tratando, o se trata de que vayamos tratando de incluir actividades diversificadas que van a requerir de nuestro compromiso y obviamente de nuestro momento reflexivo sobre qué tal me funcionó esta actividad que yo consideré que era innovadora o que era diferente a lo que venía haciendo. Tenemos que autoevaluar nuestra función o nuestro trabajo cuando hacemos una innovación educativa para de verdad nosotros ir valorando si está funcionando o no está funcionando, hacer los ajustes que pueda yo tener que hacer. ¿Para qué? Para buscar lograr que mi alumno de verdad logre el aprendizaje que yo estoy buscando que se consiga. ¿Estamos hasta ahí claros? Con esto englobo lo que es un repaso un tanto general de lo que se revisó la clase anterior. Y bien, les había cuestionado en el Mentimeter, algunos jóvenes sí contestaron en relación a que si había innovación educativa. Ya le cambié un poquito de que si es, yo lo había puesto en el CREN, pero realmente, bueno, hay jóvenes que corresponden a otras instituciones y es lo mismo, es tratar como que de ver, de verdad, ¿hay innovación en esa escuela donde yo estoy? ¿No hay innovación en esa escuela donde yo estoy? Les comparto lo que se visualiza en el Mentimeter. Si algunos igual y lo empiezan a comentar, estará bien. De todos modos, les comparto lo que resultó en la sesión pasada. Tuvimos 11 respuestas de parte de los ustedes que participaron y hablábamos, ¿hay algún sentido de compromiso en el cambio por parte de los docentes? Bueno, 7 personas comentaron que, bueno, medianamente veían ese compromiso. 4 mencionaron que sí estaba muy desarrollado ese compromiso. Ahorita vemos por aquí a alguien que incluye una respuesta y dice, bueno, es mínimo el compromiso que podemos observar. Y recordemos, si queremos hacer innovación educativa, sin más, debe de haber un compromiso por parte nuestra, porque ese compromiso nos mueve a investigar. Primer punto, tenemos que investigar. Tenemos que observar cuáles son las problemáticas, necesidades pues académicas o educativas que pueden existir en mi aula o con mis estudiantes. Tenemos que observar con qué recursos cuento, qué disponibilidad hay de esos recursos. Recordemos que si voy a innovar, pues bueno, a ver, ¿qué tengo yo para hacer esa innovación, no? Puede ser que tengo el conocimiento teórico, pero necesito también a veces materiales. Muchos de ustedes que todavía van a la práctica, pues es algo que hacen y aun cuando estamos ya en la práctica, en algunas ocasiones también se diseñan materiales para poder buscar esta innovación. Sin duda, para diseñar un material requiero compromiso. Para investigar requiero un compromiso por parte mía. Para buscar que mis alumnos de verdad aprendan, requiero un compromiso para poder de verdad generar ese cambio. Vemos, bueno, al final del camino tenemos a la mitad, o sea, la mitad de los participantes, tenemos 16 participaciones, nos señalan que, bueno, observan un compromiso pues mediano en los docentes para poder hacer este cambio. Y, a ver, déjenme, visualizamos la otra. Ay, perdón, aquí. Hay indicios de creatividad y nuevas maneras de hacer las cosas. Bueno, la mayoría nos menciona que, pues sí, que hay indicios de creatividad y nuevas maneras de hacer las cosas en la escuela en la que se encuentran estudiando, está muy desarrollado. En segundo lugar encontramos el medianamente y en tercer lugar el mínimo, lo cual de alguna manera pues también pueden ser indicativos como para los docentes para decir, o sea, sí los estamos observando docentes, sí estamos pues revisando la manera en que están ustedes trabajando, las formas o los intentos que están teniendo por hacer cosas diferentes para lograr que nosotros nos apropiemos de los conocimientos. Hablábamos la sesión pasada, hay un reto muy grande para todo el ámbito educativo por todo lo que nos dejó la pandemia. La pandemia, el aislamiento y esas nuevas formas que tuvimos que encontrar para aprender nos llevaron en algunos casos, a de verdad comprometernos con esos cambios y a tomar los retos para seguir tratando de darle continuidad al aprendizaje de los estudiantes. Pero recuerden que también hablábamos de la importancia que tiene que nuestros alumnos pues se sientan motivados por aprender. Hay necesidad de que el alumno tenga esa motivación por querer saber más y está en nosotros el buscar las estrategias
para lograrlo. ¿Ok? Me voy a salir de aquí para continuar con la presentación. Y bueno, avanzo en esto. El siguiente cuestionamiento no lo van a ver en el Mentimeter, pero sí les comentáramos en el chat. O sea, ¿qué aspectos positivos encontramos en nuestra institución o en la institución en la que estamos estudiando para considerar que hay innovación educativa en nuestra escuela? Eso les pediría de favor que comenten un poquito en el chat. Ay, se me hizo grande este chat. Para poder ir revisando, ¿no? A ver, Adam. Ahí no está, solo que estaba viendo en su equipo los resultados del Menti. Discúlpame, no vieron mis resultados del Menti, ¿verdad, Adam? A ver, déjame, No, no no se los, pudo no los cargar. vieron. Gracias, no había visto el chat, permítanme. Ahí logran visualizar mis resultados del Menti. No, maestra. Ok, No, maestra. Se Se ve. ve. déjenme entonces cambio la pantalla. Y vuelvo a compartir para que puedan visualizar el resultado del Menti, ¿sale? Listo. Ahora sí, ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, maestra. Perfecto. Bueno, ya se los había platicado, mire, ya tenemos más respuestas. Al final del camino, lo que ustedes perciben en torno al compromiso con el cambio por parte de sus docentes, nos quedamos como que medianamente, eso lo cual puede también significar, pues sí y unos no, por lo tanto quedamos como que a la mitad. Y en relación a de que si hay indicios de creatividad y nuevas maneras de hacer las cosas, en esta ocasión y ya con la participación de algunos más de ustedes, ya cambió, ya no es muy desarrollado, la mayoría estamos considerando un medianamente, lo cual de alguna manera pues nos puede dar pie como docentes a decir, estamos en el camino, pero no tenemos que bajar la guardia, eso es muy importante, o sea, a veces, y lo platicábamos la sesión pasada, a veces podemos decepcionarnos de que pensar que no está funcionando la actividad, sin embargo, tenemos siempre que seguir asumiendo los retos, seguir enfrentando pues las oportunidades, aprovechando las oportunidades que podamos tener para tratar de hacer siempre algo diferente. Ya este cuestionamiento simplemente en el chat comenten qué aspectos positivos encuentran en su institución para considerar que hay innovación educativa. Tal vez alguien diga, bueno, es que tenemos maestros que normalmente se están actualizando, o tenemos, alguien incluso pudiera decir, bueno, es que tenemos proyectores en todos los salones, pero recordemos, o sea, cuando hablamos de innovación educativa, no necesariamente es tecnología, tiene que ver mucho con el docente y qué es lo que está haciendo el docente para hacer las cosas diferentes. Comenten, por favor, alguien que tenga, o alguien que quiera igual y participar, también pues abra su micrófono. Soy cursante de primer videoconferencia. Ok, tenemos a alguien que es nuevo, hermano de, ok. Bueno, creo que igual funcionó en algún sentido, Omar, el hecho de que les di una pequeña introducción de lo que vimos la sesión pasada para que podamos tener una mayor comprensión sobre lo que vamos a ver hoy, que son las tendencias en innovación educativa. ¿Sale? Les había puesto algunas reflexiones pues para ustedes, no tanto que lo hicieran como que de tarea, sino son unas reflexiones como que de índole personal. Déjenme ver qué está hablando, avance. Y les decía, bueno, ¿qué han hecho en sus prácticas educativas para decir, estoy haciendo innovación o hice innovación educativa con tal actividad que trabajé con mis estudiantes de la práctica, no sé, pasada? Probablemente y con los tiempos de pandemia, pues muchos hubieran pensado que innovaron siempre porque usaron las tecnologías. Pero después de todo lo que hemos revisado que nos implica la innovación educativa, ¿qué podríamos decir? O sea, alguien pudiera comentar en el chat o a lo mejor abrir micrófono y decirnos qué han hecho para decir yo ya innové o yo ya he hecho, estoy haciendo innovación educativa. ¿Alguien pudiera comentarme, ya sea con el micrófono abierto o bien escribir en el chat? Esa es una reflexión. La otra reflexión va en el sentido de ¿cómo me preparo
O sea, ¿qué acciones realizo para preparar una acción que yo diga voy a innovar? Entonces, ¿cómo me estoy preparando? Recordemos que cuando hablamos de la primera sesión y hablábamos de la innovación educativa y de hacer innovación educativa, pues era necesario prepararnos a partir, uno, de la observación, de observar una necesidad educativa, observar una problemática que yo quiero atender o probablemente que yo quiero mejorar o que yo quiero que mis alumnos de verdad se apropien de un conocimiento porque no les está quedando claro y probablemente hago primero una reflexión o una autoevaluación de mis prácticas o evalúo lo que los alumnos saben o no saben y después puedo ponerme a investigar y entonces a preparar o a buscar alternativas para poder buscar dar esa innovación y lograr que ellos se apropien de un conocimiento. Un cuestionamiento más era, pues, ¿qué retos hemos tenido? O sea, realmente todos, cuando hemos buscado hacer innovación, siempre hemos enfrentado retos, algunos más significativos que otros, algunos en algún momento hasta nos pueden generar temor o nos pueden generar angustias. Esos retos de alguna manera nos van ayudando cuando vemos que los superamos o que los salimos adelante después de eso, nos damos cuenta que sí pude. Y la verdad yo les puedo compartir de manera muy personal, porque en algún momento un estudiante sí me lo cuestionó, que si alguna vez he sentido que no puedo, que si alguna vez he sentido como que nadie me apoya, todos, yo lo he sentido muchas veces y claro que muchas veces también he llorado de sentir que no puedo. Muchas veces he sentido mucho miedo de que no lo pueda hacer bien, de que no me vaya a salir como yo lo tenía programado. Y han sido retos significativos que cuando ya uno los supera, nos enseñan a darnos cuenta que sí éramos capaces, pero un grave problema que a veces tenemos, no como docentes específicamente, sino como seres humanos, es que tenemos poca fe o confianza en nuestras capacidades. Sin embargo, asumir retos, enfrentar retos como el tema de la innovación educativa, nos lleva a redescubrirnos y a redescubrir la capacidad que podemos tener. Gracias, Montse nos comenta que en actividad que dejan los docentes como la creación de juegos virtuales o creación de sitios web con evidencias, juegos simples, hacerles cambios en pro al aprendizaje de los alumnos, a veces no tenemos el conocimiento de cómo hacer esto y buscamos información o bien videos de ayuda. Hago lo mismo, no lo sé todo, así como también ustedes así deben de sentirse muchas veces. No lo sabemos todo y en el mundo de la tecnología en el que vivimos hoy en día, híjole, es que está avanzando a pasos agigantados. O sea, cuando apenas estoy aprendiendo una cosa, ya hay otra cosa nueva. Híjole, y entonces habemos quienes pudiéramos estresarnos, quienes pudiéramos angustiarnos o preocuparnos porque no, me siento como que me estoy quedando atrás o como que me estoy quedando obsoleta. No, o sea, todos es normal que podamos sentirnos así en un momento, pero la parte importante, recuerden, como docentes, siempre debemos tener esas ganas o ese compromiso de decir, lo voy a lograr. Gracias, Cintia nos comenta que hay que tomar en cuenta los intereses de los estudiantes y eliminar el miedo a aprender de una nueva forma, muy diferente o tradicional. Creo que muchos tuvimos miedo. Yo tuve miedo también en pandemia. Yo también tuve inseguridad de saber cómo voy a trabajar, cómo le voy a hacer, pero había ventajas en quienes de alguna manera ya veníamos trabajando un poco del tema de las tecnologías. Yo les puedo comentar, allá por el 1999, cuando yo recién llegué a Tuxpan de vuelta, porque obviamente aquí viví, y entro a estudiar una maestría que tenía el enfoque hacia las nuevas tecnologías. Se hablaba de lo que hoy en día, y se vivió en pandemia, y bueno, y se empezó a vivir hace algunos años, lo que es el B-Learning, lo que es el M-Learning, y se veía como que algo que venía, y estoy hablando del 99. Y sin embargo, eso se empezó a visualizar años después y en tiempos de pandemia, pues se acrecentó, ¿no? Gracias, Ariani nos menciona que la constante actualización de los docentes, al estar presentes en distintos cursos, diplomados o talleres de diversos temas, me parece que es una gran fortaleza del CREN. Si los maestros investigan y aprenden
circunstancias nuevas nos podrán guiar y enseñar para realizar la misma o parecida tarea. Eso lo vemos, gracias por el comentario hacia el tema del CREN, pero en el futuro va a ser sobre ustedes, o sea, siempre tendremos que estarnos actualizando. Gracias, Guadalupe, también, que nos menciona que en su institución educativa existen algunos maestros que implementan estrategias para dar una clase diferente al hacer uso de la tecnología o de actividades adaptadas de nosotros como alumnos. Actualmente se están actualizando, pero aún la brecha es grande, es correcto. Es muy grande todavía la brecha. Sin embargo, aún existen docentes que prefieren seguir la línea tradicionalista. Sí, porque salir de la zona de confort a veces no nos gusta, a veces decimos, ¿ya para qué? Si ya me voy o ya me voy a jubilar. Muchos, yo he escuchado muchos casos así. Hoy en día es un reto enfrentarnos a las nuevas generaciones, definitivamente sí, el cual requiere un gran compromiso. Son niños, híjole, más adelante vamos a ir platicando de algunas experiencias que yo también puedo compartirles. Siguientes, ¿qué necesito para innovar mi práctica? Ustedes han tenido apoyos, definitivamente sé que han tenido apoyos quienes van a prácticas a las escuelas de educación básica, tanto de sus maestros, en ocasiones incluso de los mismos directivos de las instituciones, obviamente también de sus maestros, a veces también de los padres de familia, porque recordemos que aún y cuando hablamos de innovación, somos muchos los que nos podemos involucrar en esa innovación, ¿no? Entonces, de alguna manera, voy contestando también algunos de los cuestionamientos en función de lo que ustedes como alumnos o alumnas que yo he tenido me han compartido también, porque claro que después de que van a la jornada de práctica, reflexionamos sobre cómo nos fue, sobre qué retos tuve, sobre qué fue lo que logré, ¿no? Gracias, Alessandra, que nos comenta que en el mundo de la uno de los mayores retos es que la sociedad piensa que lo sabemos todo, sí es cierto. La sociedad piensa que lo sabemos todo y que es nuestro deber, no tenemos oportunidad de cometer errores y si sucede, automáticamente nos etiquetan y señalan. Eso es verdad. Yo les comparto de manera muy personal, a veces he observado, he notado, me han hecho saber alumnos o alumnas mías que a veces piensan y dicen, es que usted sabe mucho. Y yo, no, o sea, yo dentro de mis adentros digo, no, o sea, a lo mejor de este tema sí, pero no sé mucho de todo. Hay muchas cosas que desconozco porque finalmente también necesitamos tiempo para documentarnos, también necesitamos tiempo para actualizarnos y hoy en día quienes estamos en el ambiente docente, pues nos damos cuenta que estamos saturados de actividades, ¿no? Y que si hablamos de aprender cosas con tecnología, nos está rebasando porque no podemos estar pues, aprendiendo constantemente o metiéndonos a aprender nuevas aplicaciones, por ejemplo, ya aprendí esto y ahora cómo lo aplico, o sea, realmente necesitamos mucho ingenio para usarlas. Gracias, Marlene, nos menciona que la innovación en mi centro de trabajo son que se cuentan con la infraestructura, condiciones y herramientas tecnológicas, lo que permitió seguir impartiendo clases virtuales. En el periodo de la pandemia se capacita al personal constantemente, se trabaja con plataformas y lo más importante es la apertura que los maestros han tenido para mejorar su práctica docente. Un punto muy importante, la disponibilidad, el compromiso que tengamos como maestros para actualizarnos va a marcar la diferencia. Gracias a Araceli también nos dice que hay que tomar en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, los aprendizajes previos, los intereses y las herramientas tecnológicas, metodológicas y estrategias. De ahí que cuando hablemos de innovación educativa, debemos de voltear a ver qué es lo nuevo, qué le interesa a mis estudiantes, porque a veces nosotros estamos como que descontextualizados de qué es lo que le gusta hoy en día a los niños o qué es lo que está de moda entre ellos para pensar en que voy a hacer un material didáctico, manipulable y voy a hacerles tal personaje. Y a veces, casi siempre me ha tocado ver el monstruo come galletas. Llevo 13 años en el CREN y 13 años en el CREN siempre aparece el monstruo come galletas para enseñar un tema de sumas y restas, cuando hay muchísimas más estrategias y podemos apropiarnos de otras o de cosas que sean más nuevas, ¿no? Y finalmente, bueno, podemos sugerir, chicos, y algo muy importante que no dudo que no lo hagan y quienes están ya en funciones, y ahorita ustedes que ya incluso van a los consejos técnicos,
las recomendaciones. Siempre, siempre nos vamos a nutrir mucho de lo que nos recomienden quienes ya vivieron experiencias, desde que me fue bien, pero también él me fue mal, no funcionó por esto, o las reflexiones que yo haga del por qué no funcionó, siempre van a ser de gran ayuda para que cada uno de nosotros podamos mejorar o enriquecer nuestra propia práctica, sobre todo cuando va enfocada hacia la búsqueda de una innovación educativa. Entonces, concreto esta parte y vamos a entrar ya más de lleno a qué es o de qué vamos a hablar cuando referimos a una tendencia en innovación educativa. Si nosotros, pues, ya revisamos el concepto de innovación educativa y cuando hablamos del concepto de tendencia, es como que hacia dónde va. Por eso también está como que la imagen con una flechita. ¿Hacia dónde vamos en temas de innovación educativa? Tratando de dar un concepto a tendencia en innovación educativa, pues tengo estos autores que revisé y ellos lo conceptualizan a la tendencia en innovación educativa como que es una nueva tecnología, metodología o producto que tiene grandes posibilidades de impactar en el modelo educativo, produciendo alguna mejora. Entonces, siempre que hablemos de innovación educativa, vamos a hablar de mejorar algo. Y en este sentido, vamos a hablar de mejorar el aprendizaje. Gracias, Adán. Ya vi por ahí tu mensaje, lo leo más en concreto en un ratito más, ¿sale? Voy a continuar. Y algo también importante que cuando ustedes investiguen o busquen algo sobre las tendencias en innovación educativa, me llamó a mí mucho la atención porque revisé varios autores y todos, o sea, la gran mayoría hacen alusión a que hablar de la tendencia en innovación educativa, por eso está la imagen acá abajo también, o sea, es casi como que pensar en un desfile de modas, o sea, porque cambia constantemente, hay cosas nuevas, y en este sentido, pues nunca vamos a dejar de aprender o nunca vamos a dejar de tener disponibles nuevos recursos, nuevas metodologías, nuevos paradigmas que tenemos que nosotros estar conociendo para saber, ¿y ahora qué se busca? Y mucho de ello lo vamos a ver incluso en la revisión puntual de planes de estudio o de propuestas de trabajo que buscan la innovación educativa. Les decía desde la clase anterior, algo que guía a muchos países cuando hablamos de cuestiones educativas y cuando se trata de hablar de vamos a diseñar planes de estudio, pues es lo que es la UNESCO, o sea, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a nivel mundial, pues plantea propuestas, plantea estrategias, porque se va buscando algo. A partir de esas propuestas, de esas ideas, cada país empieza a generar sus propias estrategias, sus propios, a lo mejor, planes de desarrollo para buscar, encaminar y que todos vayamos como que en una misma sintonía cuando se habla, en este caso, de educación. Pero ahorita es hablando de educación, pero lo hay incluso para hablar de temas del cuidado del medio ambiente, del cuidado del ser humano y muchas cosas más, ¿no? Entonces, las tendencias en innovación educativa, pues podríamos, por querer hacer una como semejanza, pues sí, es como si fuera una pasarela de modas, un desfile de modas, siempre y cada vez hay nuevas cosas que nosotros tenemos que estar conociendo, así como a veces nos gusta saber qué es lo más nuevo en música, cuál es la tendencia actual en música, bueno, es lo mismo tendríamos que hacer con cuál es la tendencia ahorita en el ámbito educativo, qué es lo nuevo, ¿para qué? Para nosotros empezar a tratar de verdad de innovar en función de algo que realmente es innovador y que recién va a responder a una necesidad educativa. Continuando, tenemos que, a ver, avanzo. Algunas propuestas que hace la UNESCO, y vean el año 2021, tiempos de pandemia, cuando apenas empezamos a medio regresar de la pandemia, propuestas para renovar, innovar la educación, porque obviamente hay muchos vacíos después de la pandemia. Y una primera propuesta es que necesitamos organizar la pedagogía. ¿Hacia dónde va enfocada esta organización? Hacia principios de cooperación, colaboración y solidaridad. Quienes ya están en funciones, en servicio, ya debieron haber revisado los nuevos planes de estudio y ya debieron haber observado que este asunto de la cooperación, colaboración, no es de ahorita,
no es reciente, o sea, eso ha estado desde hace un buen ratito, pero ahorita seguimos insistiendo en el tema de la cooperación, la colaboración y la solidaridad. Debemos de fomentar o invitan o proponen que para que se innove la educación, como que para recuperar lo que se perdió en la pandemia, hay que fomentar las capacidades intelectuales de los estudiantes, pero también las sociales, porque ese aislamiento generó muchos problemas sociales, incluso emocionales, en más de un estudiante. Y obviamente fomentar las capacidades morales de los alumnos. Mucho hemos hablado, mucho hemos de la falta de valores, es que ya no hay valores, pero al final del camino está en nosotros, o sea, sí en las familias, pero también está en nosotros como docentes, o sea, a veces innovar la educación a lo mejor tiene que ver con eso, porque yo estoy observando que mis alumnos no trabajan, no quieren trabajar juntos, o que mis alumnos se están comportando de una manera que no es correcta y no se va a poder insertar de manera exitosa en la sociedad. Y tengo entonces yo que diseñar estrategias innovadoras que vayan más allá de un, Pedro, mira, es que si tú haces esto, va a pasar esto. A veces hay alumnos que igual ya decirles eso no hacen caso o ya les aburre. Entonces tenemos que buscar nuevas maneras de innovar las formas en que pretendo yo que él se apropie de un saber. Entonces, estas propuestas que nos hace la UNESCO apenas en 2021 para lograr esto, tienen que ver con este fomento a las capacidades morales, sí, las intelectuales, esas nunca las hemos dejado de lado, pero las capacidades morales y sociales juegan un papel fundamental en la sociedad de este momento. Nos invitan o proponen a promover un crecimiento y un aprendizaje significativo. Recordemos que este concepto de aprendizaje significativo ya tiene muchos años hacia atrás, que lo venimos arrastrando desde el momento en que hablábamos del constructivismo, de todas esas teorías de aprendizaje y qué implica el aprendizaje significativo, pero también la función del docente y la función del alumno para lograr estos aprendizajes significativos. O sea, no es una educación tradicionalista la que va a llevar a un aprendizaje significativo. Sí lo puede lograr la innovación en de educar, pero también debo de saber yo un poquito de qué es el aprendizaje significativo, como algunas sugerencias que ya existan, algunas estrategias que ya existan, y a eso le agrego la parte innovadora, la parte diferente, porque el aprendizaje significativo lo hemos venido trabajando, yo les puedo decir así, yo tengo 13 años en el CREN y desde hace 13 años venimos hablando del aprendizaje significativo y yo creo que seguramente desde antes ya también se venía hablando de esto. Entonces, sigue siendo ahí un punto relevante y acordémonos, cuando hay propuestas de organismos de este corte internacional es porque sigue habiendo necesidades que están presentes a nivel, en este caso a nivel mundial. Si volteamos y revisamos cómo estamos las evaluaciones en México, podríamos también darnos cuenta de que sí es necesario que le pongamos más énfasis o más empeño en que nuestros estudiantes de verdad logren un aprendizaje significativo. Una segunda propuesta tiene que ver con la profesionalización de la enseñanza. Es bien importante y hoy en día con la pandemia fue una cosa muy buena para nosotros los docentes, que se reconozca la función del docente como productor de conocimiento y como una figura clave de la transformación educativa y social. Estamos, si recuerda, quienes ya tienen a lo mejor un tiempo en servicio o a lo mejor tienen papás que son docentes o familiares que son docentes, la labor docente hace muchos años era muy valorada y el docente era hasta respetado. Con el paso del tiempo, con las formas como fueron cambiando la forma de hacer docencia, se fue perdiendo ese reconocimiento al trabajo del profesor o del maestro, lo cual ahorita como una propuesta reciente de parte de la UNESCO, pues hay que profesionalizarnos. ¿Por qué? Porque es importante reconocernos o reconocer que la función que como docentes vamos a desempeñar en un aula, pues va a ser una figura, un punto clave para lograr una transformación. Si queremos una transformación social, pues necesitamos educar de una manera significativa, necesitamos educar a niños que de adultos van a saber trabajar en cooperación y en colaboración y que van a saber ser solidarios y que van a contar con aprendizajes no nada más de memoria, sino que los van a saber aplicar para resolver problemas y para tomar decisiones. Entonces, en nuestro papel como docentes es crucial para lograr ese cambio social.
La profesionalización de la enseñanza, lo hemos venido platicando, va a necesitar de parte nuestra la reflexión. Debemos de reflexionar sobre nuestra forma de hacer docencia. Debemos de investigar para podernos estar actualizando. Por eso es que plantea a la reflexión, a la investigación y por ende a la creación de conocimientos. Si yo no investigo, si yo no leo, si yo no me documento, me voy a quedar con la información que obtuve el año pasado, pero no voy a saber nada de lo más nuevo. Entonces, como docentes, estamos en constante aprendizaje y debemos estar siempre buscando tener nuevos conocimientos, saber qué es lo que hay ahora, qué es lo nuevo, cuáles son las nuevas propuestas para yo llevarlas a mis aulas. Por lo que dice que esta reflexión, investigación y creación de conocimiento nos lleve también a su vez a crear prácticas pedagógicas que deberán ser parte fundamental en la enseñanza. O sea, a lograr esta innovación necesitamos reflexionar, investigar y crear a partir de lo nuevo que nosotros hayamos encontrado en nuestras investigaciones, para de verdad lograr un cambio en las formas de enseñanza y obviamente en los aprendizajes de los estudiantes. Una tercera propuesta que nos plantea la UNESCO para renovar e innovar la educación es que nuestros planes de estudio hagan hincapié, y vuelve aquí el tema, en un aprendizaje ecológico. Como seres humanos, y en alguna ocasión probablemente o escucharon hablar de o leyeron un poco de, pues vivimos en un mundo, un planeta Tierra, que no es del todo, dijéramos, nuestro. Estamos, o sea, como que el planeta Tierra nos da la oportunidad de vivir aquí, pero como seres humanos hemos cometido muchos errores y hemos abusado de muchas cosas que nos da la naturaleza. Se habla ya de problemas de cambio climático, se habla del deshielo de los polos y se pronostican muchas cosas y realmente mucho tenemos que ver nosotros los seres humanos. Pero para también poder hacer algo es necesario educarnos, es necesario que aprendamos. ¿Y cómo le hago? O sea, ya sé que el cambio climático existe, pero yo se los puedo decir, o sea, en lo personal y todavía antes de la pandemia, oía hablar del cambio climático y así como que, bueno, pero pues eso o del deshielo de los polos, pero eso está ya lejos de aquí, aquí no nos llega, aquí no nos pega. Pero en tiempos de pandemia tuve la oportunidad de tomar diplomados, de leer un poco más sobre cuestiones del cambio climático, de la educación ambiental, y me permitió darme cuenta del gran papel que nosotros tenemos como educadores para poder lograr ayudar a nuestro planeta a que ese cambio climático no nos afecte como nos ha estado afectando. Pudiera yo decir, y yo en lo personal lo asocié mucho a esta situación del cambio climático, el tema de si las lluvias, si el calor, etcétera, etcétera. En mi casa, su casa, tengo un árbol de lichis que el año pasado y el antepasado dio lichis maduros ya listos para comer en el mes de mayo. En este año fue muy difícil, y lo vi en muchos árboles de lichis, que hubiera esos lichis de la misma calidad de hace 2 años, porque hay quienes conocen de árboles y de todo eso y dicen, es que llovió poco. La cosecha se tuvo ya no en mayo, en la quincena de mayo, la cosecha se tuvo hasta julio. Eso no era normal, o sea, eso no es normal, algo pasó, pero no estaba en nuestra mano como seres humanos hacer que maduraran rápido y crecieran rápido. O sea, algo pasa en el mundo y es de repente tenemos que aprender más cómo vamos a cuidar nuestro planeta. Entonces, nuestros planes de estudio, y muchos de ustedes lo podrán observar, yo lo puedo mencionar, por ejemplo, los planes de estudio actuales, en el plan 2022, aún en el plan 2012, sí había al menos un curso en la licenciatura de preescolar que tenía que ver con las cuestiones del conocimiento de educación ambiental. En el ámbito de la educación básica también. También existen, a lo mejor en menor escala, pero sí debemos de empezar a enseñar, a aprender sobre estos temas. Por eso es que la propuesta de la UNESCO para que innovemos en la educación, recordemos, cuando vamos a innovar en educación es porque vamos a buscar resolver una problemática. El problema ya lo tenemos, pero ahora tenemos que aprender. Por lo tanto,
Los niños no van a aprender lo que no les enseñemos. Nosotros tomamos como referentes nuestros planes de estudio. Por eso es que propone que haga hincapié en un aprendizaje ecológico, perdón, pero también en un aprendizaje intercultural. ¿Por qué? Pues porque hoy en día hay muchos temas que tienen que ver, sí, con las diferentes culturas, el conocimiento de las diferentes culturas, de las razas, y bueno, y que al final todo recae en cuestiones inclusivas, ¿no? También. O sea, tenemos que no atender cuestiones de discriminación porque él es blanco, porque él es negro, que tiene que ver con cuestiones interculturales. O sea, deben nuestros planes de estudio enseñarnos, si nos estamos formando como docentes, a atender todas estas temáticas. Lo mismo dice que también en los planes de estudio se atiendan temas interdisciplinarios. Eso incluso ustedes lo tratan de trabajar cuando van a abordar un contenido, tratan de vincular con otros más, pero también es importante el trabajo entre disciplinas y eso se hace mucho más en el área de la educación especial, que trabajan en colaboración, los de inclusión educativa, educación especial, los psicólogos, trabajan en colaboración con maestros de educación básica para apoyar a niños que probablemente tienen alguna necesidad educativa especial por atenderse, ¿no? Entonces, esto lo plantea o lo propone la UNESCO, que no lo dejemos de lado, que lo sigamos o que los planes de estudio lo sigan incluyendo. Algo muy importante es, proponen que se frene la difusión de información errónea, o sea, información que muchas veces compartimos, muchas fake news, no leemos, no vamos a fuentes confiables, las andamos difundiendo o incluso las andamos comentando o incluso puede ser que hasta en una clase lo ando afirmando en vez de haberme documentado. No sé si ustedes lo sepan, pero hay incluso gente dedicada a fabricar fake news que parezcan verdaderas, cuando la realidad muchas veces no es así. Entonces, una propuesta para nuestros planes de estudio es que también se nos enseñe a saber discernir, saber seleccionar la información y distinguir cuál es la información verídica y cuál no la es. Entonces, es un punto que nos va a llevar hacia una alfabetización un poquito, sí digital, pero también científica, para poder nosotros ampliar nuestros conocimientos. Y obviamente el tema del humanismo, que lo revisamos la clase pasada también, cuando hablemos de la innovación educativa, no nos podemos olvidar del aspecto humanista. O sea, vamos a trabajar con seres humanos al momento de innovar. Y obviamente son seres humanos sensibles, tanto nuestros estudiantes como nosotros, como nuestros compañeros. Y obviamente si todos vamos a trabajar por un proyecto innovador, debemos de tomar en cuenta esa parte humana de todos nosotros. Plantea que se promueva una ciudadanía activa. Recuerden que ya veníamos hablando que cuando hablamos de la innovación en educación, hablamos de pasar de un aprendizaje pasivo a un aprendizaje más activo. O sea, nuestros alumnos debemos de formarlos más hacia una enseñanza más activa. ¿Por qué? Porque necesitamos ciudadanos activos, que no se queden callados, que no se queden pasivos, que no se queden esperando a que les den las respuestas, que no se queden esperando a que todo se les proporcione, sino que sean gente o adultos capaces de proponer, capaces de buscar esa parte de colaborar con otros. Por eso habla también de la participación democrática, o sea, que no quede en que estemos formando niños que tomen decisiones solo ellos sin considerar al resto, porque entonces habrá problemas en su adultez y obviamente para nosotros, si llegan a ser gobernantes o si llegan a tener puestos políticos de impacto en el ámbito educativo, pues nos va a pegar. Es importante que desde nuestras aulas trabajemos la participación democrática con nuestros estudiantes como una parte de las propuestas que nos plantea en este caso la UNESCO y que yo no dudo que en los nuevos planes de estudio también se plantea al menos tocar un poco de esto. Una última propuesta es para las escuelas. El hecho de que las tecnologías digitales deberán tener como objetivo apoyar a las escuelas y no sustituirlas. Recordemos, no sé si en algún momento les haya tocado escuchar el comentario o leer alguna crítica, en el sentido de que cuando las tecnologías empezaron a repuntar y a tomar más auge, o sea, hubo quien pudiera haber dicho, es que las escuelas en algún momento van a desaparecer, porque pues ya existe la educación en línea, el learning, y entonces pues ya no va a ser necesario acudir a una escuela. De hecho, hay instituciones educativas que no tienen como tal instalaciones físicas y todo su trabajo es en línea, ¿no? Entonces, se plantea que las tecnologías digitales
deben de tener ese objetivo, apoyar a las escuelas, pero no sustituirlas. Creo que muchos pudiéramos incluso hasta afirmar en función de lo que nos tocó vivir en tiempos de pandemia. Sí, la educación virtual o el trabajo en línea, el ver a otro detrás de la pantalla, pudo por un instante o por un pequeños momentos, pues sí, ser novedoso, ser atractivo, pero una vez que regresamos nos dimos cuenta y pudimos comprobar la importancia que tiene el estar mejor en la escuela. Y muchos, porque a mí me lo llegaron a decir, es mejor estar en el aula, es mejor estar en la escuela porque ayudamos y favorecemos a muchas otras competencias y tienen muchas de ellas que ver con las cuestiones sociales, con las cuestiones emocionales. Entonces, eso nos lleva a nosotros docentes, sí, a no soltar la tecnología como parte de la innovación en mi clase, pero también a retomar algunas otras estrategias que me permitan lograr la integración de mis alumnos como grupos, el trabajo en colaboración, que ya viene propuesto como parte de lo que nos dice la UNESCO, pero también como parte de lo que es la innovación educativa. Plantea para las escuelas la propuesta de que se forjen los futuros a los que aspiramos, garantizando los derechos humanos. O sea, no podemos pasar por encima de otros, convirtiéndose en ejemplos de sostenibilidad para las escuelas. Yo creo ya algunos hayan escuchado hablar de ello. Se habla, se busca, se dice que es que las escuelas tienen que ser también autosustentables, ¿no? O sea, ese es un temita como que se anda ahí cocinando desde hace algunos años, pero como quiera hay ciertos limitantes, ¿no? Entonces hay un tema todavía por trabajar en ese tema para las escuelas, pero se está en el camino. Plantea que se brinden oportunidades educativas significativas para todos. Y el punto que tiene que ver con la innovación educativa, la calidad. La manera o la forma en que están aprendiendo debe de ser de calidad para todos nuestros estudiantes. Nada de que unos sí aprendieron y otros no, unos aprendieron poquito, otros más o menos y otros sí muy bien, porque ese me ponía más atención. No, no vale. Cuando hablamos de innovación educativa y buscamos mejorar la calidad de la enseñanza que estamos dando, es para todos, es para que todos mis alumnos aprendan el mismo contenido, lo comprendan y lo sepan aplicar. Entonces, son puntos que no debemos perder nosotros de vista al momento en que hablemos de la innovación educativa. Voy a continuar con la presentación y solamente un punto más en relación a algo que nos plantea la misma UNESCO en otro documento más que también del 2021. Hubo muchas cosas, hubo muchos escritos que surgieron después de la pandemia, porque obviamente hubo muchas experiencias y nos plantea la necesidad de crear una educación que nos regenere. Y esto implica la posibilidad que tengamos, sí, de estudiar, de trabajar y de aprender juntos. Y esto otra vez vuelve los ojos a la colaboración, a la cooperación. O sea, debemos de aprender a trabajar junto con otros y aprender en conjunto. No puedo yo decirles esto es nuevo, porque esto es algo de lo que se ha venido hablando desde hace muchos años atrás. Pero de repente, cuando hablamos de innovación educativa, habría que revalorar si las estrategias que yo he estado implementando años atrás de verdad me han funcionado para lograr que mis alumnos aprendan a trabajar colaborativamente o aprendan a trabajar de manera conjunta. O sea, habríamos nosotros que evaluar nuestra función y nuestros logros en estos temas, porque esta educación regenerativa que nos plantea la UNESCO implica esto, que se abra esa posibilidad de estudiar, trabajar y aprender, pero todos juntos, de formas de vida colectivas insustituibles. O sea, nada de que voy a aprender yo sola, nada de que voy a aprender yo con mi computadora solita. No, tenemos que aprender en conjunto, tenemos que compartir. Eso es fundamental y lo hablábamos en la clase pasada. Debemos también de ser capaces de crear sistemas educativos inclusivos. El tema de la inclusión es algo, y sobre todo quienes están estudiando la licenciatura en inclusión educativa, por eso su surgimiento, porque hay una necesidad de atender cuestiones que se estaban como que dejando de lado, como que se estaban haciendo o se estaban pues como que dejando ahí en una pausa. Ya no podemos dejar en pausa el tema de la inclusión. Hay muchas problemáticas en el ámbito social derivado de la no inclusividad. Entonces, como maestros y como obviamente como escuelas,
debemos de trabajar estos sistemas educativos inclusivos para todos. Debemos de apostar por lo común, o en términos, en inglés se le llama no soy muy buena para pronunciar el inglés, pero bueno, dice es el commoning, que es específicamente actividades basadas en problemas o proyectos que requieren que colaboremos todos. Estoy en una institución educativa, estoy observando una problemática entre mis estudiantes, debemos de colaborar todos por resolver esas problemáticas que hay ahí, o sea, apostar por lo común. Las tomas de acuerdos son fundamentales para que exista este trabajo en colaboración o el reconocimiento a las habilidades y competencias de otros para complementar las que yo tengo y para que juntos podamos hacer un trabajo en colaboración que nos lleve a resolver problemáticas o a mejorar lo que podamos tener en nuestras instituciones o incluso en nuestras aulas. Y a esto me refiero porque si es nuestras aulas, pues es un trabajo de la mano con los padres de familia, o puede ser incluso un trabajo de la mano con nuestros estudiantes, cuando incluso son ya jóvenes, ya más adultos, ¿no? Entonces, una educación regenerativa, de acuerdo con la UNESCO, implica definitivamente cambiar nuestros planes de estudio y la forma en que hacemos la pedagogía. Hemos podido observar que ha habido cambios en los planes de estudio. Yo puedo hablar por la educación normal. Estuve primero en el plan 1999 de la licenciatura de preescolar y de ahí, para que hubiera un cambio de plan de estudios, sucedió hasta el 2012. Pasaron demasiados años para que hubiera un cambio de plan de estudios, porque los planes de estudios cambian para atender a las necesidades actuales, no a las necesidades de aquel entonces, sino a las necesidades actuales. Por eso es que suceden los cambios en los planes de estudio. Del plan 2012 nos fuimos a 6 años y cambió hasta el 2018. Podríamos decir, bueno, ya pasó menos tiempo. Pero ahorita, del 2018, ahora nos vamos al 2022 y pasó ahora menos tiempo. Y muchos de los que están en educación básica han podido observar lo mismo. Realmente, y como lo mencioné en la sesión pasada, como seres humanos, desde los tiempos más antiguos, siempre ha habido la preocupación y el interés porque el ser humano aprenda, porque el ser humano comprenda. Ha ido cambiando las formas, han ido cambiando las estrategias, pero siempre la finalidad es la misma y es favorecer el aprendizaje. Entonces, en el ámbito docente, nuestro apoyo son los planes de estudio, por eso es que la UNESCO nos plantea para que la educación se regenere, se necesita hacer cambios en los planes de estudios y en las formas en que hacemos nosotros la pedagogía o nuestra didáctica, ¿sale? Por eso es que hay como que pongo la imagen, debemos de hacer todo para que las escuelas no desaparezcan. Los docentes no vamos a desaparecer porque somos necesarios, pero también el ámbito escolar o en las escuelas son fundamentales. ¿Para qué? Para que se desarrollen otras competencias entre nuestros estudiantes. Y bien, avanzo en la presentación y vamos a empezar a ver, en cuanto a las tendencias de innovación educativa, pudiéramos plantear algunas etapas de aprendizaje. Vamos a comentar un poquito estas etapas. 1, y lo hacen muchos de ustedes, la recuperación. Debemos de recordar o debemos de llevar a nuestros alumnos a recordar sus aprendizajes previos, tanto recientes como de largo plazo. Y esto, por ejemplo, al inicio de la sesión de hoy, vamos a recordar lo que se vio la clase pasada. Muchos de ustedes seguramente lo hacen. Niños, ¿qué vimos la clase pasada? Y empiezan a sondear para ver qué recuperan o qué conocimientos los niños conservaron sobre el tema anterior. O antes de iniciar una nueva temática, de la cual a lo mejor apenas voy a empezar a hablar, hago lo mismo, pregunto, ¿qué saben de y sobre lo que yo voy a abordar? No sé, a lo mejor, ¿qué saben de los números o qué saben de las emociones? Y empezamos a sondear o a recuperar los conocimientos previos de nuestros estudiantes porque sabemos claramente que son un punto de partida. ¿Para qué? Para entonces yo diseñar mis estrategias, porque el siguiente punto es que tengo que engancharlos, tengo que cautivarlos, tengo que desafiarlos con retos estimulantes, pero para eso pues debo de saber qué saben, para yo poder planear algo y presentar mi propuesta de innovación debe de ir encaminada a que de inicio
Sí, ya recuperé que saben, pero tengo que engancharlos, tengo que mantener su interés, tengo que mantener su atención y para eso pues se puede proponer, lo traigo aquí proyectado, pues a lo mejor algunas imágenes provocadoras o les puedo plantear algunos desafíos y ampliar con ello pues el aprendizaje previo que ya tienen, ¿no? Entonces, algo que siempre yo le menciono a mis alumnas es, tienen la gran ventaja de que cuando trabajan con niños, a los niños les gustan los retos y les gusta que los desafíen. Y entonces eso es una motivación para ellos para querer hacer la actividad o para querer trabajar con una actividad. Entonces, tratemos de que esas estrategias que yo lleve o que esos materiales que yo les presente me permitan no solo engancharlos, sino mantenerlos atentos e interesados en el desarrollo de la actividad, porque finalmente la actividad que yo haya planeado tiene un fin último y es que el alumno aprenda un contenido que yo estoy tratando de enseñar. El siguiente punto, sin lugar a dudas, pues es el conocimiento por parte de nosotros como profesores. O sea, ¿qué voy a aportar? ¿Qué le voy a enseñar? Obviamente debo de hacer una explicación clara a través, aquí lo plantea, de una planificación cuidadosa. Hacer concreto lo abstracto. O sea, yo les tengo como que desmenuzar toda la información a los niños o a mis alumnos, ya sean de secundaria, ya sean de primaria, se los tengo que explicar a detalle para que ellos lo comprendan. Y probablemente con mi primera explicación lo entendieron la mitad del grupo, pero a lo mejor otros no, porque la estrategia o el material que utilicé solo logró enganchar a unos alumnos con los cuales pude lograr el aprendizaje, pero no a los otros. Entonces, en este sentido es importante que nosotros también diversifiquemos y estemos sobre todo atentos a la atención que nuestros alumnos nos ponen, a lo que están de alguna manera como que recuperando de conocimientos y lo están asimilando, ¿no? O sea, son cuestiones que no debemos de perder de vista. O sea, nosotros vamos a aportar el conocimiento, sí, pero también nos toca aportar las estrategias para que el conocimiento de verdad llegue al estudiante de una manera significativa. El siguiente punto para lograr ese aprendizaje, sin lugar a dudas, es la aplicación. O sea, ya les expliqué, ya les enseñé, bueno, ahora vamos a aplicarlo para de verdad yo, maestro, comprobar, verificar que de verdad el alumno se apropió y comprendió el contenido que yo le quería enseñar. Sí lo comprendió porque ahora ya sabe hacer esto. Ahora, bueno, ahí podemos ver el ejemplo que les puse. O sea, ve los números, primero a lo mejor estudiamos los números, se los presenté y bueno, ahora vamos a la aplicación. A ver, ahora va a colocar, como está en la imagen, pues algunas figuras geométricas va en función del valor numérico que está representado con rojo, ¿no? Entonces, yo me puedo dar cuenta a partir de la aplicación con actividades si el alumno comprendió lo que yo le expliqué o no lo comprendió. Y finalmente, pues la revisión. O sea, obviamente tenemos que evaluar, tenemos que verificar si hubo una comprensión. Al momento en que él lo está aplicando, pues yo a su vez estoy observando y estoy de alguna manera evaluando si lo comprendió o si todavía hay confusiones. Entonces, con eso yo voy a identificar pues posibles áreas de oportunidad en donde todavía necesito fortalecer tal tema o todavía necesito trabajar de nuevo este contenido, pero ahora se los voy a poner de otra forma. ¿Para qué? Para lograr que de verdad la aplicación que haga del conocimiento que yo le quise transmitir, pues sea lo correcto. Entonces, cuando yo reconozco o identifico todas estas etapas de aprendizaje, voy a ser capaz de aplicar innovación educativa. ¿Por qué? Porque aquí vemos varios de los puntos de los que hemos venido hablando. Avanzo entonces, no sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario, yo estoy pendiente del chat y bueno, lo reviso. Mientras tanto, bueno, voy a seguir avanzando, pero voy a estar también a su vez pendiente en el chat de algún comentario o alguna inquietud que ustedes puedan tener. De igual manera, pueden también abrir el micrófono si yo luego no veo el chat hacia el momento, ¿sale? Entonces avanzo con la siguiente diapositiva y vamos a platicar. Hay muchas tendencias hoy en día para hablar de innovación educativa, o sea, muchas, muchas, y de hecho varias de ellas incluso de metodologías, estrategias, las van a revisar en otros módulos de diplomado, y eso, bueno, fue por lo que también pude darme cuenta en lo que es, de qué está conformado este diplomado. Lo vamos a hablar aquí como que de una manera un tanto general,
ustedes lo van, en varias de estas tendencias las van a profundizar en otros módulos, ¿sale? Una, y de lo que hemos venido mencionando ahorita en esta tarde y aún en la sesión pasada, una tendencia en innovación educativa y obviamente atendiendo a las recomendaciones por parte de la UNESCO es la creación de aulas colaborativas. La colaboración es fundamental y aquí lo vemos, o sea, refiere a ese aprendizaje colaborativo que se basa en que organicemos a los estudiantes en pequeños grupos de trabajo, trabajo en equipo, ¿no? El famoso trabajo en equipo. Pero muchas veces, y lo puedo decir, esos trabajos en equipo no implican colaboración porque no se colaboran. La colaboración no es repartirte, a ti te toca esto y a ti el otro, o sea, no hay colaboración. Y eso es algo como que ahí tenemos un pendientito los maestros cuando hablamos de hacer aprendizaje colaborativo, tienen que aprender en conjunto, no tienen que repartirse lo que le toca a cada quien, sino que debe de haber una construcción en conjunto de lo que sabe uno, lo que sabe el otro, para que aprendan colaborativamente. ¿En qué nos ayudan las aulas colaborativas? Bueno, se plantea que nos ayuda a que haya una mayor autonomía por parte de los estudiantes y sobre todo algo bien importante, que se desarrolle la empatía, porque a veces cuando hablamos de colaboración, híjole, a ver, hay rechazo hacia otros, o a lo mejor a lo que es que este no sabe, o sea, no, pero a veces hay que empatizar las situaciones que cada uno de nosotros vivimos. Todos tenemos situaciones diversas, aún algunos nos pegan más unas cosas, a otros nos pegan menos, o unos salimos más rápido de una situación emocional que otros, y debemos de aprender a ser empáticos. En las aulas colaborativas vamos a aprender a conocer más al otro, al que forma parte de mi equipo, apoyarnos juntos y obviamente a generar esta mayor autonomía, y el docente va a jugar un papel básicamente casi como que de estar observando, supervisando y apoyando o soportándolos para que se orienten. Si empiezan a tener problemas en el trabajo en colaboración, pues reorientarlos para que puedan nuevamente integrarse y de verdad generar los productos que en un momento dado se puedan requerir. Por eso es que una tendencia en innovación hoy en día son las aulas colaborativas. Ya lo planteábamos, son propuestas incluso de la UNESCO desde el 2021. Lo hemos podido decir, es que eso ya lo venimos trabajando de tiempo atrás, pero algo no se está haciendo bien. Para poder seguir siendo identificado como una necesidad actual, algo no está funcionando o no ha estado funcionando. Entonces, ahí hay una tarea pendiente con esto que como docentes también tendríamos que tener presentes. ¿Qué más? La educación emocional. Hoy en día está en tendencia este tema de educación emocional y la parte, y eso que tiene que ver con la innovación. Acuérdense, la innovación educativa no es necesariamente uso de tecnologías, sino es hacer cosas diferentes para resolver problemas educativos, y el tema emocional es algo que nos dejó la pandemia, pero tremendo en adultos, en jóvenes y en niños. O sea, no nadie podríamos, creo yo, decir que en tiempos de pandemia y de aislamiento pasamos por momentos emocionales complejos. Estudiantes estresados porque estaban conectados, según esto, a una clase y no le entendían realmente a las clases. O sea, y eso sí es que había clase. O sea, hubo muchas situaciones que emocionalmente nos pudieron pegar. Familias que se desintegraron. Entonces, hay un tema pendiente en la educación emocional. Lo pueden ver hoy en día en sus planes de estudio. Ya estaba hablando yo por la educación normal, ya estaba en los planes 2018, sigue nuevamente este tema en los planes 2022. Entonces, la educación emocional lo vemos aquí, o sea, se integra en modelos de enseñanza holísticos, o sea, es un todo. La educación emocional es un todo, es como una contribución a esa formación integral del ser humano. Por eso es que dice, entendiéndose que el desarrollo de una persona suma conocimientos, habilidades intelectuales, pero también inteligencia emocional. No sé si les comentaba, pero de hecho, al rato terminando esta sesión, tengo mi graduación de un diplomado que tomé con una escuela chilena, muy bueno, y se nos hablaba precisamente de la gran necesidad que hay de desarrollar competencias emocionales, pero desde la infancia. O sea, yo sé que muchos, pues ya ni modo, ya pasamos la infancia, ya no nos lo enseñaron,
pero los que estamos como docentes o ustedes, sobre todo los que están estudiando en la normal y que van a egresar y que van a ir a trabajar con niños, es bien importante que traten de empezar ustedes primero a desarrollar cuestiones, competencias emocionales para poder enseñar a los niños a poder controlar sus emociones. Aquí, bueno, plantea que esta educación emocional pues se va a basar en varios ejes. Uno de ellos es reconocer qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, porque a veces hay otra cosa, un grave problema es que tenemos un lenguaje muy limitado en temas de emociones. No conocemos más que estoy enojada, estoy triste, estoy emocionada y bueno, damos como que lo más común, pero si supieran que hay una gran diversidad de nombres para darle a las emociones, por eso es importante que conozcamos qué estoy sintiendo y le sepa dar un nombre, que sepa manejar lo que estoy sintiendo. O sea, el manejo de emociones es fundamental, porque a veces cuando nos enojamos, puede ser que lloro, puede ser que golpeo, y en lo particular les comparto, recientemente el accidente que tuve, iba muy enojada manejando y choqué. Y choqué, desbaraté mi carro, pero fue eso, o sea, porque no hay problemas en muchos adultos como yo para manejar o regular nuestras emociones. Y por eso es la importancia que nosotros hagamos algo para enseñarle a los niños este tema. ¿Por qué tiene que ver eso con la innovación? Porque es un problema que está ahí, es un problema que no se ha atendido, es un problema que está teniendo consecuencias y tenemos que hacer algo para que de verdad se aprenda y se comprenda y se aplique en la vida de las personas. La automotivación, a veces no nos motivamos o sentimos lo que les decía, no nos sentimos capaces de, y nos dicen, no, cree en ti, confía en ti, pero pues si nosotros mismos nos motivamos, o sea, hay muchos puntos por atender en este tema de educación emocional. Reconocer lo que está sintiendo el otro nos va a ayudar a aprender a empatizar. No vamos a veces a ser empáticos si ni siquiera puedo dimensionar lo que el otro está sintiendo y por lo tanto no lo voy a poder ayudar, al contrario, a veces lo puedo hasta lastimar más y pasa mucho. ¿Por qué? Porque hay esta falta de educación emocional. Y bueno, la capacidad de relacionamiento con otros, pues también tiene mucho que ver con esto. Voy a leer algunos mensajes, les agradezco mucho sus comentarios. María nos menciona, nos dice que se le parece interesante en el proceso de aprendizaje el hecho de enganchar al alumno. Para esto hay un sinfín de estrategias, claro que sí. Podemos hacer uso de la tecnología, de cosas que a los alumnos les parezca interesantes o les guste, igual actividades por medio del juego, lo vamos a ver a continuación. Entre otros, en opinión personal, creo que es un aspecto de los más importantes partiendo de este enganche, es que captaremos la atención del alumno y podremos llevar a ellos aprendizajes significativos. Eso es verdad, totalmente cierto. Julieni, gracias por comentar. La educación socioemocional es una prioridad en la actualidad. Como estudiante y docente, tenemos que darle la importancia que tiene. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Es bien difícil, corazón. Es bien difícil cuando no aprendimos a veces ni a reconocer lo que estamos sintiendo. Ser inteligentes emocionales, es el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Hay mucha historia detrás de ese libro, hay muchas cosas. Yo les invito de verdad, cuando haya la oportunidad de leer sobre esto, de tomar diplomados sobre esto, no los desaprovechen. Hay mucho, de verdad, mucho por aprender y hay un camino muy largo por recorrer para de verdad generar ese impacto en la niñez que va a ser nuestra futura, o sea, los futuros adultos que van a formar otra sociedad, ¿no? Necesitamos una sociedad mejor, necesitamos un mundo con mejores seres humanos y la educación emocional desde la infancia, el desarrollo de competencias emocionales ayudaría demasiado a lograr esos cambios. Gracias, Guadalupe. Me dice que pienso que no se puede hablar de una educación integral si se deja de lado la inteligencia emocional y actualmente no se le da la importancia que debería en este rubro, aún más después de la pandemia. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Hubo muchos problemas, hubo muchas familias lastimadas, hubo muchos niños sufriendo y hay mucho trabajo por hacer en las aulas para ayudar a esos niños, a esos jóvenes. Incluso yo puedo referir a jóvenes normalistas que también tuvieron situaciones emocionales complejas. Entonces, tenemos un camino todavía pendiente ahí que recorrer. Gracias, María también nos dice, opino que la pandemia, si pudiera decir que dejó algo bueno, sería el aspecto de la educación emocional del alumno. Considero que antes
era un aspecto que no se tomaba tanto en cuenta, y a raíz de la pandemia salió a flote el importante impacto que tiene la salud emocional del alumno para que su aprendizaje sea adecuado, y como este mismo puede ser un parteaguas para que el alumno se frustre por no entender los contenidos o por no poder realizar actividades, etcétera. Es muy importante en el desarrollo socioemocional del alumno y claramente del maestro y personas en general. Yo siempre he dicho, chicos, no se puede enseñar lo que no sabemos hacer. Por lo tanto, si pretendemos enseñar y sobre todo ayudar a desarrollar competencias emocionales en nuestros estudiantes, debemos de empezar por nosotros. Saber reconocer lo que estoy sintiendo, saber reconocerme, saber controlarme, saber regularme. Cuesta, se los digo porque yo ya he estado empezando a trabajar en eso, no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces es un proceso. Avanzo una tendencia más que tenemos, híjole, es la ciberseguridad. Suena increíble, pero bueno, se orienta básicamente a incrementar la protección de datos y la privacidad. Y esto lo puedo mencionar, no sé, hay hoy en día tantos canales de YouTube, tantos niños atraídos para abrir canales de YouTube, y hablo incluso por mi hijo. Híjole, que el tema de la protección de datos y la privacidad es algo que hay que cuidar muchísimo cuando hablamos de niños y su interacción con las tecnologías, ¿no? Entonces, es una tendencia, plantea aquí que se predominará el paradigma de confianza cero, o sea, es decir, el requerimiento de verificación de identidad estricta para todo tipo de conexiones. Puedo poner el ejemplo. Hay distintos juegos hoy en día para los niños. Uno de ellos, lo veo, yo lo pude ver con mi hijo, es el tema de Roblox. Es un juego que él usa, se pone en la tablet y se pone a jugar Roblox, pero ahí entran muchas más personas. No sé si son niños, no sé si son adultos, no sé si son jóvenes, e interactúan porque tienen un chat. Entonces, no sabemos al final con quién están conectados, con quién están platicando. Entonces, este tema de la ciberseguridad como docentes, como maestros, es también retomarlo, hablar con nuestros alumnos, explicarles lo que existe, explicarles las cosas que pueden suceder, y obviamente a enseñarlos a cuidarse, porque al final del camino ellos están navegando por la red, sobre todo si ya son más jóvenes, niños de primaria, y aún les digo, y aún en preescolar, o sea, navegan por las redes o se meten al YouTube o se andan buscando, y hay que cuidar mucho su integridad. Entonces, tiene que ver esto también a la prevención de ataques cibernéticos. Bueno, eso de repente podríamos pensar, eso tiene que ver más con empresas. Sí, pudiera ser que sí, pero pues depende también en qué condiciones vivamos o cuál sea la condición de los niños con los que nosotros estemos, o jóvenes con los que estemos tratando, porque también existe el robo de identidad. ¿Cuántas veces no hemos visto por ahí publicado en Facebook? Ya hice un nuevo Facebook, en el otro alguien me hackeó mi Facebook, no hagan caso a lo que les manden o les digan. O sea, tenemos que enseñarles también los riesgos que corren. Entonces, por eso es que existe esto como una tendencia en innovación educativa, porque nos corresponde a nosotros maestros cuidar y enseñarles a cuidarle a nuestros estudiantes de estos temas cibernéticos, porque es el mundo en el que están viviendo y con lo que interactúan día con día. Avanzo y tenemos la gamificación educativa, o lo que es ludificación. Muchos de ustedes probablemente ya la trabajaron, ya la han implementado, y bueno, finalmente consiste en utilizar juegos para enseñar y potenciar la motivación de los alumnos. Existen o se plantean como que dos técnicas, ¿no? O sea, las técnicas mecánicas que hacen alusión a, aquí está, acumulación de puntos, porque el juego tiene que ver con que armamos equipos y van a ir acumulando puntos, y a ver quién a la cierre de la semana logró acumular más. O va a haber escalar, vamos a ir subiendo de nivel de acuerdo a los logros que vayan teniendo o al avance que vayan teniendo en las actividades. O les puedo dar premios, o les puedo clasificar por ranking. Los niños, el punto es siempre estarlos motivando. Sí, el juego les encanta, pero no debemos de perder de vista la motivación, no debemos de perder de vista lo que les pueda interesar. En este caso plantea, bueno, clasificación como ranking o insignias, o las misiones y los retos, ya les decía hace rato, o sea, los retos les encantan a los niños y aún a los jóvenes. Tendríamos que ver en el tema de los jóvenes el tipo de reto que les pueda poner, ¿no? Porque también me pueden tirar al loco como maestro y decir, ay, maestro, eso está, ni está de moda, eso no es realmente retador, o sea, cuestiones así. También plantea en la gamificación existen lo que serían técnicas extrapoladas y que, bueno, hace alusión o se refieren a la motivación del mismo estudiante y se aplica con recompensas,
el reconocimiento o el estatus, aquellos de que, bueno, y el tal obtuvo el primer lugar en aprovechamiento, o el segundo lugar, o el primer lugar porque siempre fue el que colaboró más con sus compañeros o participó en la clase. O sea, ese tipo de cuestiones en algunos casos, pues también son necesarias porque hay gente a las que les gusta atender o sentirse reconocidos, ¿no? Gracias, Ramón nos comenta del tema que está hablando de tener manejo y hacer conciencia a los alumnos, de tener precaución de con quién interactúa. Esto se llama control parental y es lo que muchos de los padres y madres de los estudiantes no tienen, es verdad, ¿eh? Y no tienen control de los contenidos que ven sus hijos o la cantidad de contenidos que pueden tener acceso. Sí, sí, lo sé. Y es algo en lo que hay que estar muy pendientes como adultos. Les voy a compartir para aludir al tema de la gamificación educativa. En la sesión pasada les platicaba, sí, tengo un hijo que obviamente en tiempos de pandemia estaba en tercero preescolar, le tocó egresar así, y me tocó como mamá, obviamente, hacer las actividades que mandaba la maestra. Pero obviamente, a pesar de que soy maestra, pues soy maestra, pero trabajo con jóvenes grandes, no con niños chiquitos, entonces es distinto. E independientemente de eso, pues como mamá, pues soy muy exigente con mi hijo. Tuve que cambiar la forma en que lo motivaba o en que lo incentivaba a hacer las actividades, porque era la actividad de, no sé, de español y que la actividad de esta materia y la actividad de esta materia, entonces de repente pues se fastidiaba, o sea, ya llevamos muchas cosas, ya me cansé, ¿no? Porque al final son niños. Tuve que buscar y me acordé mucho de mis alumnas y de las cosas que ellas hacían para buscar hacerle divertido el hacer las tareas o el hacer las actividades que se proponían de la escuela porque se tenían que mandar evidencias. Entonces, es un video muy chiquito. Yo lo que planteé fue efectivamente darle incentivos o darle premios, pero al cabo de una semana, de ir desarrollando toda la semana todas las actividades que se le iban encomendando. Entonces le hice como un tablerito donde venían lunes a viernes y iba a ponerle por cada día logrado. Era una pista de carrera aparte, iba avanzando. Hice la tarea de español, hice la de matemáticas, hice la no sé qué, e iba avanzando su carrito y entonces llenaba en el tablero con una estrellita lo que iba logrando para llegar a lograr obtener el premio. Les comparto el video, más o menos los quise contextualizar para que veamos. No dudo que ustedes hayan hecho pues cosas también así, pero yo puedo decir, jamás había trabajado como tal con un niño o enseñarle a un niño. ¿Fue difícil? Sí, porque llegó un punto en donde él me dijo, mamá, ¿por qué no eres como mi Miss? Entonces, pues obviamente soy tu mamá, no soy tu Miss. Bueno, pero bueno, les comparto. Déjenme nada más confirmar que el audio esté compartido para que lo puedan ustedes escuchar. Compartir sonido, ahí está. Hola amiguitos, ya pasé gimnasia cerebral, lectoescritura, matemáticas y también inglés y también valores y ya pude llegar a la meta. Adiós amiguitos, hasta la próxima semana. Espera. Que tengan un bonito día. ¿Y tu estrella? Ahora voy a pegar mi estrella. Ay, nada más me falta un día para ganarme el premio. Muy bien. La quiero Rojina. Rojina. Aquí está. Y bien, amiguitos, no le den like ni le den a la campanita. Él es un feo. Ok, eso de no le den like o no le den a la campanita tiene que ver con esas cuestiones de que a él le gusta mucho ver videos y obviamente en pandemia pues llegó a ver más, pero luego él sí le daba like a videos porque pues el que hizo el video luego le dice, y no olviden darle like y pónganle clic en la campanita. Entonces era no, o sea, no, porque al final no sabemos quién está del otro lado, no sabemos qué información recuperen del que le está dando like. Y en este caso, pues estábamos hablando de un niño de 6 años, pues hay que cuidar a los niños, ¿no? Entonces hay que enseñarles esas cuestiones. Esto es lo que quería compartirles, fue un poquito de lo que a mí me tocó vivir. Yo creo que ustedes también en su momento vivieron otras más. Y bueno, voy a continuar con otras tendencias antes de que se nos acabe más el tiempo.
Algunas que no son nuevas para ustedes porque venimos hablando de ellos desde hace mucho, mucho tiempo. El aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en proyectos. Más de uno de ustedes, yo creo que ya los conocen, incluso los debieron ya haber aplicado. Tenemos en el primer caso el aprendizaje basado en retos, pues bueno, involucra activamente, ahí está la palabra. Acordémonos que cuando hablamos de innovación educativa, queremos cambiar la educación tradicional a una educación más centrada en el estudiante, donde haya una participación más activa. Entonces, esta metodología o esta estrategia del aprendizaje basado en retos, pues sigue formando parte de una tendencia en innovación educativa porque se busca involucrar activamente a los estudiantes en una situación problemática real y de vinculación con el entorno, obviamente. Implica la definición de un reto por parte nuestra y para eso también tenemos que tener en cuenta sus intereses para que ellos pues obviamente les deseen resolver ese reto o superar ese reto, implementar una solución, ¿no? ¿Tiene sus raíces en el aprendizaje vivencial? Pues claro que sí, y van a lograr de verdad aprendizajes significativos con este tipo o con estas estrategias porque como van a poner en práctica lo que ellos consideran que va a resolver el reto o va a resolver la propuesta que nosotros les hagamos, pues van a aprender bastante y va a promover obviamente una participación activa por parte de ellos. Normalmente cuando trabajamos el aprendizaje basado en retos, solemos incluso trabajarlo o vincularlo con un aprendizaje en colaboración. Los integramos en pequeños equipos y les planteamos los retos y entre ellos, bueno, empieza a generar o buscando que entre ellos haya esa autonomía, esa colaboración y bueno, y se desarrollen otras habilidades. Mismo caso con el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, sin más, o sea, de hecho como propuesta, viene incluso ha venido en más de un plan de estudios como propuesta de enseñanza. Y bueno, se define o se concibe como un método efectivo que ayuda a los estudiantes a impulsar su propio viaje de aprendizaje. O sea, si me dan un proyecto que tengo que desarrollar, pues obviamente tengo que investigar, tengo que buscar la mejor manera de presentar mi proyecto. Por eso plantea también que se basa en el desarrollo de conjuntos de habilidades clave, como la investigación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la colaboración. En este tema también incluimos muchas veces lo que es el aprendizaje colaborativo, porque armamos pequeños equipos de trabajo y les planteamos proyectos que tienen que construir, que tienen que desarrollar, y muchos de estos proyectos los van a llevar a investigar. Pero obviamente antes de llevarlos a investigar también les tengo que enseñar a buscar. Acuérdense que una de las propuestas incluso de la UNESCO es que les tenemos que enseñar a discernir la información que es confiable y la que no es confiable para que cuando hagan investigación sepan en dónde buscar. De ese desarrollar de un pensamiento crítico parece fácil, se dice muy fácil de hecho, pero no es tan simple. No es tan simple desarrollar el pensamiento crítico a veces ni en nosotros. O sea, tenemos que enseñarlos a distinguir una información de otra que les permita a ellos una comprensión de una postura y de otra postura, a lo mejor de un autor y de otro autor, para ellos también generar su propia idea a partir de lo que ellos pues conocen, a partir de lo que ellos han experimentado, que al final los lleve a resolver una problemática, pero que también sean capaces de emitir juicios a partir de lo que vivieron al trabajar con un proyecto, ¿no? Como es en este caso con esta estrategia o con esta metodología. Tenemos también lo que es el aprendizaje basado en investigación. Si se empiezan a dar cuenta, como que están como que todos muy relacionados. Y sí, están muy relacionados y como docentes, ahora sí que tenemos muchas propuestas de dónde agarrarnos, solo está en nosotros aplicarlas para buscar de verdad esta innovación. El aprendizaje basado en investigación, pues el mismo nombre lo dice, o sea, va a desarrollar habilidades de pensamiento y sobre todo de resolución de problemas. Va muy ligado a lo que es el trabajo por proyectos. En este caso, como maestros, pues vamos a plantearles interrogantes a nuestros estudiantes. A lo mejor les planteo un escenario sobre del cual tengan ellos que hacer una investigación para ver cómo podemos formular o dar una respuesta a una situación, ¿no? Que yo les estuve presentando, ¿no? Pues fíjense que sucedió un hecho tal, 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 y pues para ellos que me respondan cómo pudo resolverse, pues a lo mejor van a tener que investigar para poderme dar una respuesta. Por eso es que dice que los estudiantes pueden desarrollar aún más respuestas también escuchando lo que otros hicieron. A veces cuando hacemos aprendizaje basado en investigación, siempre va a ser bueno
que lo expongan en clases para que se escuchen unos a otros y se enriquezcan los conocimientos o las investigaciones que ellos hicieron. Tenemos como una tendencia en innovación educativa la pedagogía de la inclusión. Esto implica que hay que hacer que todos los alumnos puedan acceder a los recursos disponibles, en lugar de proporcionar algo diferente o adicional para aquellos que experimentan dificultades en su aprendizaje. A veces decimos, no, pues es que con esto él no va a poder aprender, pero está en nosotros. ¿De qué manera le estoy presentando el material? ¿De qué manera estoy guiando el aprendizaje o la transmisión del conocimiento para lograr que de verdad todos aprendan? Y en este sentido, por eso es muy importante cuando hablábamos de las etapas, el tema de reconocer los conocimientos previos que tienen mis estudiantes, para entonces buscar la mejor forma de engancharlos y de poder lograr tenerlos en atención al conocimiento que yo les pretendo transmitir. Voy a leer un mensaje de Adán. Gracias, Adán. Dice que quizás las 21 competencias digitales actuales puedan ser un punto de partida para lo que mencionó hace unos momentos de la ciberseguridad y creación de contenido. Sí, hay mucho tenemos por aprender todavía, jóvenes. Avanzo porque también el tiempo se nos va y si quiero que podamos revisar todas las que les traje. Ya lo conocemos, ya lo trabajaron. El aprendizaje móvil. De hecho, me tocó dirigir varias investigaciones en tiempos de pandemia sobre el aprendizaje móvil o M-Learning, del cual yo empecé a conocerlo cuando estudié mi maestría ya por el 1999, ya tiene bastantes años. Y hoy en día de verdad fue el boom, 2020, en tiempos de pandemia, 2019, 2021, y lo seguimos usando. Nos permite aprender en cualquier lugar, en cualquier momento, por medio de dispositivos móviles, no específicamente celulares, claro. O sea, todo lo que sean dispositivos móviles. Pues como alumnos tenemos total flexibilidad y podemos favorecer un aprendizaje autorregulado, es decir, en los momentos en que yo me sienta con más tiempo para revisar un contenido, pues esos son los tiempos en que lo voy a hacer. Yo autorregulo mi propio aprendizaje y lo adapto de acuerdo pues a conforme yo me vaya sintiendo, ¿no? Porque a veces pues vivimos situaciones que no nos sentimos cómodos o no, decimos es que ahorita no tengo ganas de aprender, ahorita no tengo ganas de leer esto. Y esto nos permite hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, y nos permite este aprendizaje autorregulado. Nos permite favorecer el desarrollo de competencias digitales sin más. Y en mi caso les puedo decir, con mis alumnas que dirigí tesis sobre estas temáticas, ayudaron a los niños a desarrollar habilidades relacionadas con el manejo de las TIC. Simple, niños de preescolar que no sabían usar el touch, que no tenían control con el touch, aprendieron. Y al final del camino eso es buenísimo porque pues porque van a vivir en un mundo digital, viven en un mundo digital y van a crecer y van a seguir existiendo cada vez más dispositivos que sean de más fácil acceso y manejo. Entonces, hay mucho que aprender con esto, hay muchas experiencias publicadas al respecto, sigue estando como una tendencia de innovación porque lo seguimos usando, muchos seguimos innovando a partir de esto, ahí se siguen haciendo investigaciones y está en tendencia. El aprendizaje personalizado no es de ahorita, es de mucho tiempo atrás, pero después de la pandemia vuelve a ser tendencia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se quedaron como vacíos en los estudiantes y hay muchos alumnos que necesitan un aprendizaje más personalizado porque no tuvieron el acompañamiento en casa, por ejemplo, porque se quedaron solos y porque pues nada más sentarse frente a la computadora no significa que hayan aprendido. Entonces, este aprendizaje personalizado nos permite adaptar el qué, el cuándo y el cómo estamos enseñando a cada alumno. Ya recordemos, y lo han leído ustedes, pues todos aprendemos a ritmos distintos. Todos tenemos como que formas, algunos estilos que se me hacen más fáciles de aprender, a otros se les hace más difícil. Pero bueno, este aprendizaje personalizado me permite adaptar mis estrategias para atender en función de las fortalezas de cada estudiante para ayudarlos a lograr los aprendizajes. Sin más, o sea, si yo pretendo trabajar un aprendizaje personalizado con un estudiante, debo de hacer un diagnóstico, lo que veíamos, o sea, las etapas del aprendizaje, primero debo de saber qué sabe, y esto tiene que ver con hacer un diagnóstico, sí de qué sabe y también de qué necesita, o sea, cuáles son sus necesidades para poder entonces planear de una manera correcta algo que de verdad responda o ayude a solucionar, pues a lo mejor una necesidad de aprendizaje que esté pendiente, ¿no? El tema del aprendizaje espejo o los famosos mirror rooms
No en todas las escuelas se usan, pero sí en tiempos de pandemia hubo escuelas que los trabajaron. Algunas igual y hasta lo sigan dejando, lo dejaron implementado, porque en este caso habla de que la mitad del grupo está en el aula con el profesor y la otra mitad está como que en un aula contigua, viendo la clase por videoconferencia en directo. Incluso lo hemos visto, a veces sucede, o muchos de estos casos los vi o me tocó verlos en el Tecnológico de Monterrey. Finalmente es instituciones que cuenten con las infraestructuras necesarias para aplicar ciertas tecnologías que requieren pues recursos que a veces no tenemos en todas las escuelas y menos si son públicas. Entonces, este tipo de aprendizaje en algunas escuelas se implementó y se ha seguido implementando porque pues les dio buenos resultados y les permite incluso generar varias investigaciones al respecto. Gracias, Mayra. Nos comenta que el aprendizaje personalizado se puede implementar para los ajustes razonables. Sí, sí, claro que sí. Tenemos algo más en tendencia, lo que es el feedback o la retroalimentación. Híjole, es importante que nuestros estudiantes aprendan a ofrecer comentarios constructivos y que también aprendan a aceptarlos. A veces no estamos acostumbrados a que alguien nos diga algo malo de algo de mi trabajo que expuse o de un trabajo que presenté, pero también tiene mucho que ver con las maneras en que me dicen las cosas. Por eso es que habla de que deben aprender a ofrecer comentarios constructivos, no destructivos, porque yo lo vi en muchas generaciones atrás, que les preguntaba, exponía un equipo y luego venía el otro y le decía, bueno, ¿y qué te pareció la exposición del equipo? ¿Qué le sugieres para que lo hagan mejor? Entonces hasta casi que se disparaban con las miradas un equipo al otro, como diciendo, donde me digas algo así al rato que te toque a ti. Y vaya, y hubo al inicio quienes así lo hacían, como que se desquitaban. Eso no debe de ser. Debemos, aquí bien, como lo planteo, o sea, debemos de promover el debate de opiniones, pero a fin de fomentar el sentido crítico, o sea, no el sentido de destruir al otro, sino de ayudarlo a mejorar, ayudarlo a que lo que hizo todavía lo puedes mejorar, o sea, todo es perfectible y debemos de estar abiertos a escuchar las sugerencias a lo mejor de alguien que tiene un punto de vista diferente al mío, pero que su idea puede ser muy buena. Entonces, cuando hablamos de innovación educativa y lo mencionábamos, no estamos solos. La innovación educativa no se hace yo sola como maestra. Necesito de los otros y entre más nos involucremos y entre más compartamos, va a ser mejor. Entre más nos retroalimentemos, va a ser mejor y tendríamos que estarle enseñando a nuestros alumnos desde pequeños a hacer este feedback para que de verdad vayan encaminados a desarrollar ese sentido crítico del que hablábamos hace un momento. Gracias, Mayra. Nos comenta también que en caso de contar con alumnos, niños atendidos por la USAERS y por el tema de los ajustes razonables. Efectivamente, ahí hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, hay muchas aplicaciones incluso para ayudar a niños que tengan esas necesidades. Algo de eso les compartiré en la sesión, la última sesión también. Ya para ir avanzando, tenemos, y ya lo debieron haber escuchado, el aprendizaje adaptativo. Estuvo muy de moda, de hecho me tocó dirigir una tesis con este tema del aprendizaje adaptativo, que aunque es mucho más aplicable y más trabajado en niveles superiores, por el hecho de que usa algoritmos informáticos que ajustan el contenido educativo, es decir, entran, se hace, por ejemplo, pensemos en un MOOC y van avanzando en la revisión de contenidos a su propio ritmo y van contestando exámenes o preguntas que se les hacen sobre las temáticas y se va haciendo como que un registro de qué tanto está aprendiendo o no aprendiendo el estudiante. O sea, se va adaptando para que los contenidos siguientes que vaya a estudiar van adaptados a lo que falta que refuerce, porque sale en el examen que se le hizo o en el análisis de datos que se hizo en función de los exámenes psicométricos o los algoritmos que les hayamos puesto, permite identificar qué falta porque el alumno aprenda. Entonces, esto nos lleva a que se trabaje de una manera modular, ir avanzando por módulos, o sea, no puede pasar al siguiente módulo si primero no aprendió bien, si no aprendió el módulo 1, o sea, el aprendizaje adaptativo cuando lo llevamos totalmente a los algoritmos informáticos es, no puede avanzar un alumno al nivel 2 si no superó el módulo 1. Y para superar ese módulo 1 hay evaluaciones y hay ajustes que se hacen para ir adaptando y mejorando las actividades o la forma de explicarle los contenidos para que se vaya de verdad el alumno apropiando del contenido. Por eso es que se dice que es un aprendizaje que se va adaptando a cada estudiante y usa mucho la cuestión digital, o sea, la parte informática. Tenemos la realidad
aumentada, pero antes de tocar esa, vamos a hablar del aprendizaje activo. O sea, el aprendizaje activo, lo hablábamos. Si vamos a hablar de innovación educativa es porque vamos a cambiar un aprendizaje pasivo para llegar a un aprendizaje activo. Hoy en día es tendencia. El aprendizaje activo ha sido tendencia no de 2022. El aprendizaje activo ha sido tendencia desde incluso antes, pero como que no le hacíamos mucho caso. Entonces, hoy en día sigue siendo tendencia. ¿Por qué sigue siendo tendencia? Porque hay una necesidad que no se ha atendido y por eso está ahí. Porque el aprendizaje activo tiene la misión de desafiar a los estudiantes al cuestionarlos. O sea, lo que va a llevarlos a que nos den soluciones a nosotros como maestros, a que resuelvan problemas y obviamente a que desarrollen en un sentido crítico. O sea, que lo que aporten de verdad sea con una valoración crítica de lo que leyó probablemente o de lo que investigó o de lo que aplicó para que pueda yo observar y valorar si de verdad hubo comprensión, si de verdad pudo o podría aplicar después ese conocimiento en su vida personal, porque al final todo lo que al alumno se le enseñe, sí, es porque le tenemos que enseñar a que lo aplique en su vida personal. ¿Por qué? Porque al final del camino todos, en algún momento de nuestras vidas, tenemos que tomar decisiones. Y el ideal es que las decisiones que tomemos sean las mejores y las más acertadas para no cometer tantos errores en nuestras vidas, ¿no? Pero para esto pues, necesitamos un pensamiento crítico, analítico, de los factores que puedan verse involucrados antes de tomar una decisión. Con el aprendizaje activo vamos a alentar a los estudiantes a discutir, a que den sus puntos de vista, a que contribuyan, a que participen, que investiguen, que creen. O sea, los tenemos que llevar a que ellos construyan. Y aquí entra también en colaboración, el tema de la colaboración puede ser que en colaboración todo mi grupo construyamos, que todos demos opiniones, que todos estemos creando juicios sobre a lo mejor alguna situación que yo pueda plantear. O sea, la idea es hacerlos hablar, es hacerlos participar. Esa es la finalidad de este aprendizaje activo. Hablar de realidad aumentada es casi como que decir, ay, es que eso está súper de moda, o sea, pero no tengo la tecnología en mi institución. Pero hay escuelas que sí, hoy en día, muchas escuelas y sobre todo privadas cuentan con esta o aplican este tema de la realidad aumentada, que pues básicamente es una tecnología que agrega información digital a elementos físicos del entorno, imágenes y objetos reales captados a través de dispositivos móviles. De hecho, hay aplicaciones que pueden descargar en sus dispositivos móviles que les permiten empezar a hacer como que algunos pininos en el tema de la realidad aumentada. Entonces, podría ser de mucho interés para trabajarlo con estudiantes. Y bueno, nos dice aquí también que se asocia a los recursos educativos en el aula de clases o en el aula virtual. Eso es verdad. Incentiva la creatividad. Claro, pues tan solo y hasta la curiosidad, porque quiero saber más, a ver, ¿y cómo le hiciste entre maestros? Podemos incluso, si bajamos aplicaciones que tengan que ver con esto y empezar a tratar de innovar con estos temas con nuestros alumnos y al rato lo comparto con mis compañeros, híjoles, y empezamos a crear una comunidad de aprendizaje entre docentes de a lo mejor de una misma institución y pues al final se va a generar un aprendizaje más interactivo con nuestros estudiantes. A lo mejor los vamos a estar motivando mucho más, se van a sentir así como que hasta en otro mundo, ¿no? Entonces, hay mucho todavía en este tema, ya hay cosas más al alcance de la mano, la invitación es empiecen a checarle, si hay cosas más al alcance, hay aplicaciones para que puedan empezar a hacer sus primeros pininos en estos temas. Y bueno, una última más que traigo por aquí es la realidad virtual. Es un entorno de escenas y objetos simulados de apariencia real. El uso de esta tecnología en el aula, bueno, sumerge a los estudiantes en un aprendizaje interactivo y práctico. Sí, o sea, obviamente, incluso empezó este asunto de la realidad virtual con algunos videojuegos que te ponías tus lentes y todo y empezaba y parecía como que luchabas y que hacías cosas, ¿no? Entonces, obviamente, esto ya se traslada al ámbito educativo y hay mayor aprendizaje en el ámbito de la medicina. De hecho, se trabaja mucho también con cuestiones en algunas instituciones, el tema de la realidad virtual, hacer como que cirugías o conocer más sobre el órgano interno de los seres humanos. Entonces, el aprendizaje de igual manera como en la realidad aumentada se vuelve más interactivo y sobre todo práctico, generando así, con la práctica, aprendizajes un poco más significativos para los estudiantes. Entonces, con esto dice, a la vez que potencia su compromiso e interés por las materias. Pues sí, una clase más dinámica, una clase más interactiva, por lo general, va a mantener a los estudiantes pues con el deseo de estar en esa clase, con el deseo de no perderse esa clase.
y afortunadamente hay hoy en día pues ya más accesibilidad a conseguirnos, por ejemplo, estos lentes para trabajar la realidad aumentada. Y esto lo menciono porque yo también pensaba que estaba todavía así como que por las nubes sus costos, pero no. Hay unos de fácil acceso que se pueden conseguir como para empezar a tratar de meter algo diferente en algunas de nuestras clases y obviamente como docentes para empezar a aprender un poquito más, o sea, para empezar a indagar en esas cosas innovadoras que están surgiendo y que no son de ahorita. Esto ya existía en muchas instituciones, sobre todo particulares, pero se acrecentó su uso, incluso por eso la accesibilidad, porque todo esto de la pandemia pues nos llevó a tener más acceso a muchas cosas que desconocíamos. Entonces, ya casi como para ir llegando al final, algunas reflexiones finales que les comparto en relación a este tema de la innovación educativa. Pues bueno, están algunas posturas de Landshire y Nobel del 2008 que nos dicen, los docentes corren el riesgo, es una frase bastante divertida, de ofrecer vino viejo en botella nueva. No podemos quedarnos haciendo lo mismo. No podemos quedarnos aplicando las mismas estrategias. Necesitamos estarnos renovando, necesitamos estarnos actualizando. ¿Por qué? Porque nuestras generaciones de estudiantes ya sabemos que nunca son las mismas, pero también el problema es que son tiempos distintos. Y si hablamos de cuestiones de innovación, si hablamos de cuestiones de tecnología específicamente, pues avanza a pasos agigantados y no podemos quedarnos atrás. Adel y Castañeda, en 2012, nos plantean que el docente requiere de pedagogías emergentes. Yo creo que ya debieron haber escuchado incluso este concepto de pedagogías emergentes que exploren con éxito las posibilidades que propician las nuevas tecnologías. Creo y estoy muy segura que muchos de los que aquí presentes ya han trabajado, ya han explorado el uso de las tecnologías para tratar de mantener, por un lado, a lo mejor la atención de los niños o de los alumnos, de mantener su interés, y estoy muy segura que han tenido resultados muy favorables en el trabajo o en las pequeñas experiencias que hayan tenido. Entonces aquí el punto es no dejar de hacerlo, no bajar la guardia. Gracias, Adán. Los de Google están en 100 pesos, sí es cierto. Yo me sorprendí mucho cuando vi el costo. Dije, la mecha sí está fácil de acceder. Ahí el reto es aprender a usarlos y aprender a aplicar lo que sabemos de cómo se enseñan tales contenidos, cómo los vamos a aplicar ya en el aula. Esa es la parte interesante y ese es nuestro reto. La UNESCO ya lo planteaba, de hecho la UNESCO 2016 lo mencioné en la sesión pasada, pero bueno, en este caso la innovación constituye un cambio que incide en la educación para mejorar su calidad. Recordemos, si hablo de innovación educativa, necesito hablar forzosamente de un cambio y de mejorar la calidad con la que se está haciendo la enseñanza. Entonces, esto se viene manejando desde el 2016. Ya imagínense cuántos años ya pasaron y sigue ahí, o sea, el problema ahí sigue estando, no lo hemos resuelto. Por lo tanto, el tema de la innovación va a seguir ahí presente, el reto está en nosotros y es parte de lo que voy a decir al final también. Toda innovación educativa debe acompañarse de asesoramiento. No estamos solos, compañeros, maestros y estudiantes, no estamos solos, nunca estamos solos. Siempre va a haber alguien ahí que nos apoye o que nos dé un consejo, que nos diga, no, mira, yo usé esta aplicación o no, mira, yo usé esto otro. Se los comparto porque en el primer año que yo fui al Congreso del TEC de Monterrey, allá como por el 2016, 17, tuve la oportunidad de interactuar con uno de los maestros del Tecnológico de Monterrey. Y de hecho, incluso aún ya después yo en mi casa, ya de regreso y todo, videollamamos, porque él me comentaba que estaban explorando nuevas plataformas para trabajar la educación a distancia o la educación en línea. Y él me enseñó o él me habló de la plataforma de Schoology. Me la mostró y el reto fue mío, 2017. Empecé a conocer la plataforma, me metí, abrí una cuenta. En ese entonces era gratis. En tiempos de pandemia no había cuentas de Schoology para maestros. Pero Schoology es un sistema de gestión de aprendizaje, tipo casi como un Moodle, en donde podemos subir contenidos, en donde los alumnos suben actividades, en donde puedo poner un examen en línea a los estudiantes. Pero me lo nombraron desde el 2017 en aquel congreso. Y lo empecé a aplicar, por fortuna lo empecé a aplicar.
Antes de la pandemia, yo ya había trabajado con esa plataforma, por lo tanto, cuando viene la pandemia, pues ya tenía la solución. Y esto tiene que ver con esto, o sea, toda la innovación educativa siempre se va a acompañar de un asesoramiento. Siempre hay que buscar asesorarnos con alguien que a lo mejor está más empapado de, o tiene más conocimientos de, tenemos la reflexión de parte nuestra, nunca debe de hacerse a un lado. La investigación de parte nuestra nunca debe de hacerse a un lado, siempre debemos de investigar, incluso de autoaprender, de formarnos y evaluarnos. Evaluar nuestra función docente para identificar áreas de oportunidad que podamos nosotros mejorar para lograr el objetivo de que mi alumno aprenda. Otra reflexión final es de que la innovación educativa implica entrar en lo desconocido, ya lo habíamos mencionado, implica aprender, es que yo no sé de eso, y como no sé de eso, o sea, como que tengo hasta miedo. Pero bueno, eso desconocido va a requerir una dosis de riesgo, recordemos, de acuerdo con la teoría de Jean Piaget y cómo aprende el ser humano, todos pasamos por un proceso de formación de esquemas mentales en donde cuando llega información nueva a nuestro cerebro, a veces no logro asociarla con la otra información que ya tengo y entonces hay como que un conflicto cognitivo y hay como que un desequilibrio, pero después cuando logro comprender esa información nueva que me está llegando, entonces aprendo, porque dije, entonces esto lo vinculo con esto y tiene que ver con esto y hago nuevos esquemas, amplío mis esquemas. Entonces, la innovación educativa nos va a implicar asumir esos riesgos, aprender cosas nuevas, nos va a implicar momentos de confusión, momentos de sentir, no le entiendo, pero no nos debemos de dar por vencidos, porque la parte más gratificante, y se la he dicho a muchas de mis alumnas, es cuando te das cuenta que sí podías y que además lo hiciste muy bien. Y dice uno, la mecha, soy grande, o sea, nunca imaginé nunca pensé ser capaz de lograr esto. Entonces, sí se puede. Una reflexión más final, las tendencias de innovación educativa son esenciales para ajustar la oferta educativa a las necesidades actuales de aprendizaje y enseñanza. Entonces, no debemos, tendencias educativas, tendencias de innovación educativa, siempre va a haber. Ahorita vivimos algunas que incluso ya existían desde más atrás, pero siguen estando en tendencia porque la problemática sigue estando ahí, no se ha podido resolver en ciertos temas en torno al aprendizaje o en torno a la socialización, en torno a las cuestiones emocionales. Hay problemáticas en el mundo social, por llamarlo así, porque al final todos vivimos en una sociedad y hay problemáticas que se tienen que atender. Y siempre se voltea a ver a los maestros o la parte educativa que sean los que ayuden a solucionar los problemas sociales. ¿Y desde dónde? Desde la infancia. Empiecen a formar a los ciudadanos del mañana. Entonces, hay que estar siempre disponibles para empezar a cambiar o hacer algo diferente, chicos y compañeros que puedan estar aquí. Comparto esta frase de Seymour Papert. Él fue uno de los pioneros de la inteligencia artificial, un doctor en matemáticas de Sudáfrica, y nos dice que la innovación requiere ideas nuevas, sin duda, pero la educación tiene una responsabilidad frente a la tradición. Ya va de la educación tradicionalista, o sea, eso ya tiene que cambiar. Si en algún momento recurrimos o la repetimos, pues para eso es la reflexión sobre mi práctica. Para eso es la investigación de, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo puedo innovar? ¿Cómo puedo cambiar? Y bueno, les dejo la imagen. Hay formas nuevas de hacer que los niños se mantengan más activos en nuestras clases, más interesados y que de verdad estén desarrollando aprendizajes significativos, que eso es lo que se busca hoy en día. Eso es con lo que me despido. Les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho su participación. Voy a dejar de compartirles la pantalla. Bueno, finalmente pues están las referencias que consulté. Y bueno, si alguien tuviera alguna duda o algún comentario que quiera agregar, con todo gusto para poderles pues dar respuesta también. Pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono como se sientan pues más cómodos, ¿no? Voy a entender que si no comentan o preguntan nada, es que sí entendieron. ¿Sale? Paso lista. Mario, ¿les vas a dar algún link para que hagan el registro?
No, maestra, el maestro descarga la lista directa de Ah. Zoom. Sí, de hecho queda registrada. Queda Ujú. registrado los que entraron a la sesión. Sí, maestra, sí es. Gracias, Viri. Menciona ella también, bueno, que todo entendido. Gracias, gracias. Traté de ser, pues, bastante explícita hoy, poner muchos ejemplos, porque sin más, cuando ejemplificamos, entendemos más, pero aprendemos más cuando lo aplicamos. Así que tienen un reto por ahí, se los dejo de tarea. La próxima sesión voy a compartirles algunas aplicaciones, algunas experiencias con aplicaciones, para que pues probablemente algunas las hayan usado, probablemente algunas otras no, pero bueno, para que tengan a lo mejor nuevas ideas, qué pueden hacer, qué podemos implementar, ¿sale? Les agradezco mucho a quienes estuvieron pues tanto participando, quienes estuvieron también atentos y asistieron. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes, creo es 11, para cerrar con este primer módulo del diplomado, ¿sale? Tengan una muy bonita tarde, un bendecido fin de semana, que se diviertan mucho y si tienen familia, disfrútenla, abrácenlos, quiéranlos y díganselos, eso es muy importante. Hasta luego, chicos. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta Gracias, luego. maestra, hasta luego. Hasta luego.